Vamos a meditar la palabra del Señor. Estamos ahí en el libro de Romanos y estamos en el capítulo 12, es donde nos quedamos la ocasión anterior. Vimos justo el principio del libro de Romanos. Voy a mencionar algunos aspectos importantes que checamos ese día. Así es de que Romanos 12, versículo 1, por favor. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bien, voy a decir dos cosas importantes del mensaje anterior, que son las que debemos de considerar para este mensaje. Esta sección de Romanos nos vamos a tardar en Romanos 12, porque Pablo nos habla acerca de el código, es decir, Pablo nos llama a hacer sacrificios vivos. Y quisiera hablar de estas dos cosas. Número uno, Dios sí puede transformar mi mente. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios sí puede transformar mi mente. Dios sí puede hacerlo. Edith, Nat, vénganse aquí al lado de Rubén y Silvia, por favor, para que no estén lejos. Bien, entonces, ¿qué dije? Dios sí puede cambiar mi mente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Dios sí me puede transformar. Ahora, Dios, esta pregunta es importante. ¿Dios me puede transformar de la nada? No. ¿Qué necesito para ser transformado por Dios? Hay un requisito anterior para que Dios transforme mi vida. ¿Cuál es? ¿Estar dispuesto está bien? ¿Creer en Cristo está bien? ¿Otra cosa? Llevar un proceso está bien. Leer la Biblia. Ese es el aspecto más importante. Lo que dijeron está bien, pero lo más importante para que yo sea transformado es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque leer la Biblia es la que cambia, es la que alimenta mi mente. En la iglesia cristiana hay una doctrina sobre la que se suele discutir. Presten atención a esto porque esto es importante. Hay una doctrina sobre la que se discute. Hay una palabra que se escucha mucho en las predicaciones que es rema. ¿La han escuchado? Rema. ¿Qué es el rema? Mike, ¿qué es el rema? Cuando Dios te habla a través de la palabra, pero es como muy específico y como que te abre el panorama. Sí, es como cuando la palabra cobra vida. ¿Me explico? O sea, yo puedo leer la Biblia, pero leerla no podría hacer mucho por sí misma. Pero la palabra se convierte en rema, y esta es en la que algunos discuten, porque dicen que sí hay rema, otros dicen que no hay rema. Lo cierto es que cuando yo leo mi Biblia, yo puedo entender algo, pero no aceptarlo o no creerlo. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, un enfermo que lee un pasaje sobre una sanidad en la Biblia. Y tal vez ese día Dios quiso hablarle acerca de su sanidad, pero esa persona no creyó lo que leyó. Es decir, la palabra no se hizo rema en su vida. ¿Me están entendiendo? Tal vez Dios quería corregir algo de esa persona, de su carácter, X. Y esa persona, en vez de aceptar el mensaje, simplemente lo rechazó. Es decir, la palabra no se hizo rema. Entonces, eso es lo que quiero decir con que Dios me puede transformar. Pero
yo necesito absorber información. ¿Por qué necesito hacerlo? Porque mi mente, cuando yo llego a Cristo, está colocada en un lugar donde no debería de estar. Muchos llegamos a la iglesia, por ejemplo, en muchas situaciones. Algunos llegamos enfermos, otros llegamos con problemas de matrimonio, otros llegamos con problemas de relaciones, otros llegamos con problemas de drogas, con problemas de alcohol, con problemas de trabajo, con malos hábitos. Algunos pueden llegar perfectamente. Hace mucho les hablé de un hombre que era casi perfecto. Cuidaba a su esposa, le hablaba bonito, le daba regalos. Él ni decía groserías, era un hombre bueno, pero no era un hombre al que no le hiciera falta la salvación. La necesitaba. Pero nosotros necesitamos comprender que la palabra me debe de alimentar, y en ese aspecto yo me vuelvo colaborador del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me transforme. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo dice esto: no se amolden al mundo actual. No te hagas como el mundo, no te hagas como ellos. Y Pablo como que responde, es decir, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, si no, sean transformados mediante ¿la qué? La renovación. ¿Qué es lo que me transforma? Renovar mi mente. Y ahorita vamos a ver cómo entra el Espíritu Santo ahí, a través justo de este mensaje. Bien, vamos a leer los primeros versículos, el versículo 3 y el versículo 4, que tocan a lo que vamos a aprender hoy. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Bien, ustedes saben que Romanos, esta sección de Romanos la hacemos y ustedes pueden hacer preguntas, y yo también les hago preguntas mientras aprendemos sobre los días martes. Bien, voy a volver a leerlo y voy a hacerles una pregunta para que me ayuden a responderla después de habérselos leído. La pregunta es: ¿cómo se relaciona el versículo 3 con el versículo 4 y 5? Presten atención. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Ok? Esta es la primera parte. Ahora Pablo nos dice algo después. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Cómo se relaciona el versículo 3 con el versículo 4 y 5? ¿Alguien tiene una opinión? ¿Rubén? Lo que leímos, primero dice que no tenemos que creernos más, ¿Sí? más que los demás, solo porque nos creemos, ¿no? Sino por la fe que tengamos, es lo que nos lleva a nuestra ¿Sí? fe, pero nunca hay que sentirnos más que los otros, y que juntos, todos como iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos un miembro de Él, cada uno, ¿no? Todos Ok. nosotros juntos, como cada miembro de
nuestro cuerpo que hace una función diferente. Todos nosotros tenemos una función diferente dentro de la novia de Dios, ¿no? Ok. Yo es lo que... Sí, buena observación, Rubén. Mike. Que pues todos somos prácticamente pues, un equipo, el cuerpo de Cristo, y no porque unos sean líderes o pastores deben sentirse más que los que no son, sino que todos trabajamos para el mismo camino, que es para hacer el crecimiento del reino. Entonces debemos de jalar todos hacia el mismo lado, porque no importa que uno barra, otro que critique, lo hacemos para lo mismo, todos jalamos hacia el mismo lado. Exacto. Lo que Pablo está haciendo es, primero, fíjense, es muy interesante porque Pablo habla de los sacrificios vivos. Este mensaje se llama sacrificios vivos. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Exacto. Entonces Pablo en el versículo 1 y 2 nos llama a hacer sacrificios vivos, pero no se queda ahí. Lo siguiente que hace Pablo es llamarnos y nos da como su forma, su expresión de qué es un sacrificio vivo. Y lo primero sobre lo que apunta Pablo es sobre que alguien no se crea más que otro. ¿Por qué? Porque el orgullo puede afectar todo. Y Pablo habla sobre la iglesia. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan de lo que vimos de Romanos en el principio? ¿Cuál es el contexto histórico? El gobernador de la zona corre a todos los judíos, deja a los gentiles cristianos, pero corre a todos los judíos. Luego se muere, regresan todos esos judíos cristianos, y ahora cuando llegan encuentran a unos cristianos no diferentes, no extraños, pero encuentran cosas que son de llamar la atención de Pablo. Para que alguien no se crea más que otro, Pablo comienza a expresarnos su código y dice, lo voy a parafrasear de esa forma: un sacrificio vivo es aquel o aquella persona, aquel hijo de Dios que sabe ser humilde. Porque si esa persona no es humilde, corre el riesgo de afectar el cuerpo de Cristo. ¿Me están entendiendo? Por eso dice Pablo, nadie se crea más, nadie tenga más concepto de sí mismo que el que debe de tener. Tenga el concepto según la gracia o según la fe que le haya sido dada en Cristo o de parte de Dios. Es decir, que tengamos un concepto equilibrado. Luego dice, porque nosotros que tenemos un cuerpo, tenemos manos, tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos 5 dedos, tenemos eso, y todo funciona para algo. ¿Me estoy explicando? Lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es que quien resulte orgulloso puede afectar sus relaciones. Y Pablo habla de la iglesia. Pero nosotros necesitamos considerar que el orgullo puede destruir nuestra pareja o nuestra relación de pareja, puede destruir nuestra relación de familia, el orgullo puede destruir nuestras relaciones laborales, el orgullo puede destruir nuestras relaciones con amistades. Y lo más importante, y esto es lo que debemos de considerar sobre todo lo demás, el orgullo puede destruir mi relación con Dios. El Salmo 138, versículo 6, es un versículo muy famoso, vamos a leerlo. Salmo 138, versículo 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Es decir, Dios se va a mantener conectado con los humildes. Pero si algo Dios hará con un orgulloso, es que Dios se va a alejar de él. Quiero contarte una historia de una persona a quien conocimos nosotros hace años. Nosotros nos acabábamos de casar y cuando nos casamos no
pasamos un tiempo antes de reunirnos con la pastora Ángeles, con quien nos congregamos. Y uno de esos días, andando en redes sociales, encontramos una convocatoria. La convocatoria decía, vamos a armar a la próxima banda famosa cristiana. Algo así. El asunto era muy tentador, muy atractivo. Y se hizo un casting. Y en el casting hubieron músicos cristianos famosos. Entre ellos Gaspar Altamirano. Creo que, si no mal recuerdo, también estuvo Daniel Calderón. Gaspar era el bajista de Juan Gabriel y bajista de Semilla de Mostaza, la banda cristiana. Y Daniel Calderón lo han escuchado con Kalimba y cristianamente con un buen de cantantes cristianos también. Entonces el asunto se puso atractivo y nosotros ahí conocimos a un montonal de músicos, a un montonal de cantantes muy talentosos, pero muy talentosos. Ahora, quienes estaban ahí estaban llenos de talento, era impresionante el talento que había ahí. Pero yo recuerdo muy bien a un chico que era muy orgulloso. No voy a decir que todos los que fueron ahí íbamos limpios de pecado, ni tampoco voy a decir que todos íbamos pintados de humildad, porque obviamente todos iban a ver qué hacía el otro. Pero este chico era bastante orgulloso. Y, ¿sabes? La vida de personas que han dejado que el orgullo alimente sus vidas suele ser una vida muy descriptiva, o sea, se puede observar. No voy a decir que Dios ha sido malo con él o que Dios lo ha castigado, no, el chico al día de hoy sigue cantando, pero hace unos meses justo nos lo encontramos otra vez y le dijo a Miriam, invítame a cantar en tu iglesia para que Dios los bendiga. Y eso sonó bastante presuntuoso. Y nosotros le dijimos, sí, un día, esperemos que te podamos invitar, pero obviamente no lo quisimos o no lo hemos hecho y creo que no lo haremos. Lo que quiero decirte es que el orgullo es muy visible a veces. Uno tiene que ser muy observador, sobre todo de sí mismo, para saber cuáles son los momentos donde somos orgullosos y poder trabajar con el orgullo que tiene nuestra vida. Yo recuerdo que en mis años más jóvenes, cuando tenía el sueño de ser pastor, yo creía que podía hacerlo. Había orgullo en mí. Y cuando mi pastor me llamó a pastorear, era uno de los tiempos más complicados para mí. Yo le dije a mi pastor, yo no sé qué voy a hacer. Antes creía que podía, pero ahora honestamente no sé si puedo. Y mi pastor se rió de mí y me dijo, eso significa que ya puedes. Porque antes mi vida estaba marcada por el orgullo. Yo me acuerdo de muchos actos con gente cristiana. Recuerdo tener muchos actos, muchos pensamientos de orgullo. Y nosotros necesitamos corregir el orgullo en nuestra vida. Necesitamos corregirlo. Miren, Pablo nos está llamando a hacer sacrificios vivos. Un sacrificio vivo, un hijo de Dios que entiende cómo ser un sacrificio vivo, es un hijo de Dios que sabe mantenerse humilde, que sabe entender su lugar, su posición con Dios, con la iglesia. Porque a veces el que predica cree que es más que el que limpia, y eso no es cierto. Dice Mike, ¿todos jalamos para el mismo lugar? Sí, todos jalamos para el mismo lugar. Cuando leemos a los apóstoles en un principio ellos limpiaban, servían,
¿Se acuerdan del libro de Hechos? Cómo los apóstoles se dedicaban a todo. Y un día ellos entienden su posición, entienden su lugar. Y ellos dicen, vamos a seleccionar a unos diáconos. ¿Para qué? Para que ellos se ocupen del servicio. Y luego dice Pedro, para que nosotros nos ocupemos de la predicación de la palabra. ¿Qué pasaba? Que había habido un desequilibrio. ¿Por qué? Por no entender el lugar que tenía cada uno. Pero humildemente Pablo dijo, yo necesito hacer lo que tengo que hacer. No soy más que los demás, pero entiendo lo que tengo que hacer. ¿Me comprenden? Entonces nosotros necesitamos crecer en la humildad. Así es de que vamos a ver el Proverbios 18:12 para considerar dos cosas acerca de la humildad. Proverbios 18:12. Acerca de el orgullo. Proverbios 18, versículo 12, dice así. Al fracaso le precede la soberbia humana. Al fracaso le precede la soberbia humana. Es decir, el que es orgulloso, de un momento a otro, lo que le pasará es que va a fracasar. Y luego Proverbios 22, versículo 4. Dice así, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas y la honra. Espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ella. Chequen, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Cuál es la recompensa de la humildad? Riquezas, honra y vida. Eso es lo que toca a la humildad y el fracaso es lo que toca al orgullo. Bien, ¿cómo trabajo la humildad? ¿Cómo puedo caminar siendo más humilde? Bueno, primero aclaremos el asunto de la humildad. ¿Qué significa ser humilde? Escucho sus ideas. Mike, ¿qué significa ser humilde? No creerse más. Ya agarraste las palabras de Pablo. Ok, está bien. No creerme más de lo que soy. Dilo con un ejemplo, por favor. Pues yo soy estudioso, bueno, tengo estudios, si alguien no echarlo en cara, ¿no? Sino ser humilde y enseñarle a las personas. Ok, buena observación. Diana, ¿cómo es una persona humilde? Dar a los demás, sin necesidad de que te pida o alguien que está, no sé, en la calle, ves que luego hay enfermo en la calle, Ajá. en vez de darle una cobija, darle, llevarle agua, algo. Ok, eso es una persona humilde. Ok, Silvia. Servir a los demás. Servir. Ok. Rubén. Pues, como decía Pablo, estar parado donde tienes que estar, aunque tú sepas que posiblemente tienes más conocimiento de algunas cosas o ser mejor en algunas cosas, siempre te tienes que mantener al nivel de toda la gente que te rodea, ¿no? Por ejemplo, yo, como delegado, muchos me ven ahora, ay, yo sigo siendo el mismo. Ok. Todos les hablo igual, todos son mis compañeros y sigo ocurriendo con todos como si yo siguiera siendo uno más de ellos, ¿no? Entonces, Ok. yo siento que en ese aspecto soy humilde, no me he sentido más como cuando otras personas han sido delegadas en el sur, ¿no? Yo Ok. sigo siendo el mismo. Muy bien. Sí, para los demás, Rubén es delegado en el IMSS y Silvia es jefa de área. Entonces es interesante escuchar a Silvia que diga que ser humilde es servir, porque ella entiende el servicio. Ella como jefa no solamente manda a otros, sino yo sé, por lo que ustedes me cuentan, que en la oportunidad que la tienes, sirves a tu equipo, Silvia. Y Rubén, me agrada tu forma ahora de señor delegado. Edith, ¿cómo es una persona humilde? Pues amable, paciente, Ok, condescendiente con los demás, ok, pues servicial
Muy bien. Nat. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Ok. Muy bien. Para todos los demás, saben que Nat y Lalo trabajan en semáforo y yo creo que Nat ha desarrollado una buena actitud en el trabajo que realizas. Y aparte es muy, muy, muy pesado. Yo admiro lo que haces, Nat. Siempre quise, no es broma, es en serio, siempre quise lanzarme alguna vez al camión a tocar la guitarra y así. Mike. Ya, Jade, ¿cómo es una persona humilde? Ok, muy bien. Ok, Dani. Una persona humilde no es una persona acumuladora. Ok, No es una persona que acumula riquezas, no es una persona que acumula amor, sentimientos, es una persona que sabe su lugar en el reino de los cielos. muy bien. Suegra. Para mí la humildad es darle lugar a otro, ser amables, ser condescendientes con ellos y ayudarlos en cualquier situación. Ok, muy bien. Dulce. Ser sencillo, respetar, cuidar sus sentimientos, sus situaciones. Ok, Quique. Cristian. Ok, muy bien. Buenas ideas. Quisiera que recorramos juntos una historia de una persona en la Biblia a quien Dios tuvo que tratar con su orgullo para poderlo llevar a su destino. Vamos ahí al libro de Génesis capítulo 37, por favor. Génesis capítulo 37, todos conocen la historia, es la historia de José. Bien, versículo 1 dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía José? 17. Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos. Es decir, José tenía 17 años, entre algunas cosas. Otro aspecto que se nos menciona de José es que le gustaba hablar de lo malo que hacían sus hermanos. A quienes tenemos hermanos, ¿nos gusta cuando el hermano nos acusa? No nos gusta para nada. Pero además José no hablaba las cosas buenas, él hablaba las cosas malas. Es decir, José tenía un poco de orgullo en su vida. Ahora vamos a ver por qué. Versículo 3. Israel, o sea, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Es decir, José había sido alimentado de un sentir incorrecto de un padre. Un padre que alimenta más a un hijo, un padre que ama más a un hijo que a otro, lo alimenta y lo posiciona en un lugar de orgullo. Ahora, es interesante lo que sucede después en la historia de José. La segunda parte del versículo 3 dice, por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. La versión 60 dice que fue una túnica de colores. Algunos comentaristas han mencionado que respecto de la túnica de colores, porque resulta que
si la túnica era de colores, significaba que se había hecho, o sea, la prenda era muy difícil de hacer. ¿Por qué era muy difícil de hacer? Porque tenía muchos colores, o sea, se había hecho con material que había tenido que pasar por muchos procesos de tinte. Y por lo tanto, la prenda era excesivamente cara. Entonces, Jacob le manda a hacer esta prenda a su hijo, y el hijo anda con la prenda y la presume delante de todos los demás. Ahora, no voy a comparar a José con Satanás, pero ¿recuerdan la descripción que se hace de Satanás? El Señor te hizo y los tamboriles en ti. Algunos comentaristas dicen que Satanás tenía los instrumentos como pegados al cuerpo, y Satanás era hermoso. De hecho, su nombre, Luzbel, es luz bella. O sea, Satanás era o es hermoso. No, la Biblia no dice si lo hicieron feo después de sacarlo del cielo, pero no sé si sea, hoy nosotros hablamos de demonios y hablamos de cosas feas, porque así se manifiestan los demonios, pero en realidad los demonios eran ángeles. Y Satanás tenía un lugar especial en el cielo. Y Satanás comete el pecado del orgullo. Por eso es interesantísimo que Pablo comience a hablar de un sacrificio vivo como una persona que es humilde, que dice no al orgullo, porque el orgullo puede destruir todo y puede destruir una iglesia. Por eso tenemos que prestar atención a nuestra vida cuando de nosotros sale orgullo. ¿Me comprenden? Entonces, José tiene 17 años, no es un adulto, comprende cosas de la vida, pero no todas. Trabajaba, es el consentido de papá, le dan un regalo que no le dan a los otros hijos. Y ahora aquí viene lo interesante. Vamos al versículo 4 y después pasamos al 5. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarle y ni siquiera lo saludaban. Hasta aquí tenemos el cuadro de José. Un chamaco de 17 años, amado por su papá más que a sus otros hijos. Esto es una posición incorrecta. Y en este momento, si yo te pregunto, ¿crees que José era orgulloso? Sí, yo diría que era un niño orgulloso. ¿Me explico? Un niño que no solamente, permítanme esa expresión, era un hijo que enorgullecía a su papá. ¿Me explico? Por lo tanto, el papá, al amarlo más que a los otros hijos, el niño se vuelve orgulloso. Ahora, este es el corazón, quisiera que observen este escenario. José tiene un corazón orgulloso, pero Dios, el hecho de que José sea orgulloso, no significa que Dios no quiera revelarle su destino y su propósito. Escucha esto que te voy a decir. Una persona orgullosa generalmente se aleja de Dios. Los orgullosos que creen que Dios no existe, creen que tienen argumentos para decir que Dios no existe, ¿de quién se alejan? De Dios. Un hijo orgulloso que se cree más que su padre, ¿qué hace? ¿Se aleja de quién? De su padre. Déjame solo, yo puedo. Cuando en realidad no puedes. ¿Me explico? Un hijo orgulloso se aleja de la familia. Escucha esto, un esposo orgulloso se aleja de su esposa. No quiere abrir el corazón, no quiere reconocer sus debilidades, no quiere reconocer aquello que le limita. ¿Me está entendiendo? Y por eso es bien interesantísimo esta historia, porque tenemos a un niño que es orgulloso. Y vean lo que sucede en el versículo 5. Cierto día, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, ese es el sueño:
Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. José, orgullosísimo del sueño, les dice a ellos su sueño y ellos entienden. Ellos no se andan con rodeos, ellos entienden que el sueño quiere decir que un día o que en un tiempo José se iba a parar como el mandamás y que los hermanos todos iban a quedar abajo. Pregunta, ¿este sueño le hacía sentir más orgulloso? Por supuesto. Pero escuchen esto, ¿este sueño era de Dios? Era de Dios. ¿Qué necesita José ahora? Que lo arreglen. Necesita humildad. Ahí vamos. Cuando un corazón es humilde, Dios a veces tiene que meterse en el campo y aflojar las tuercas y volvértelas a apretar. O quitar las que tienes en el mal lugar y acomodarlas en el lugar donde deben de ir. O sea, bajarte los humos. O sea, tratar con tu orgullo. Y en esta parte quiero decirte esto de corazón. Deberíamos de prestar atención en las historias de nuestra vida, en las situaciones que vivimos. Porque estas nos deberían de hacer considerar nuestro camino, donde tal vez Dios esté tratando nuestro orgullo. Porque escucha esto, la razón por la que Dios permite lo que le pasa a José es porque José necesita humildad. ¿La tiene? No, la necesita, porque Dios tiene un sueño para él y el sueño no se puede cumplir a menos que él sea humilde y reconozca que el sueño es de Dios y que tiene que ver con Dios más que con él mismo. ¿Dios lo quiere poner arriba? Sí. De hecho, nosotros debemos de considerar eso porque la Biblia dice que seremos ¿qué? Cabeza y no cola. Siempre estaremos ¿dónde? Arriba y no abajo. Que las naciones nos pedirán prestado y que nosotros prestaremos, pero que nosotros no pediremos prestado. ¿Me está entendiendo? Ese es el sueño de Dios. Pero necesitamos comprender que para llegar ahí necesitamos humildad. Por eso José puede decir estas palabras cuando se encuentra con sus hermanos al final. Escúchenme, hermanos. Ustedes no provocaron esto, sino, dice José, sino que Dios lo permitió para... Y la frase es increíble, a mí me vuelve loco lo que dice José. José dice, Dios me trajo hasta aquí para preservación de vida. Él no dice, no, Dios me hizo el segundo de Faraón para que yo lo salvara a ustedes. No, él no presume nada, él ya está hecho un hombre humilde. Pero pasó por un montonal de situaciones. ¿Me comprenden, iglesia? Por eso yo debería de prestar atención a los procesos de mi vida, porque puede que Dios esté hablando a mi corazón orgulloso. A mí me acaba de pasar. En la empresa pusieron un proyecto de un grupo internacional que en mayo viaja a algunos países de Europa. Y entre esto, eligieron algunas personas para manejarlo. A mí me sacaron fuera del proyecto porque yo tenía otros asignados, pero originalmente estaba ahí. Y hubo un momento donde yo me sentí que me maltrataron.
O sea, dije, ¿por qué me sacaron del proyecto? Si yo debía estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque el que está en ese proyecto va a viajar. Y yo dije, ya la hice, un viaje a Europa. Gratis. Todo pagado. Porque es lo que hacemos, ¿me explico? Y yo en mi corazón pensaba que yo podía. Pero hubo un momento, no estaba en el proyecto, pero hubo un momento donde me metieron. Y me dijeron, haz esto y esto y esto y esto. Y yo, cuando me di cuenta que perdí el control. Y me di cuenta de que necesito crecer más, profesionalmente hablando. Y yo tuve que aceptar. No fue fácil para mí, les soy honesto, porque me gusta mi trabajo y a veces me jacto de que lo hago y que lo hago bien. Pero ese momento bastó para que Dios me hiciera saber que necesito crecer. ¿Me comprenden? Por eso necesitamos prestar atención. Bien, no vamos a leer todo lo que sucedió a José, pero necesito que comprendas estas tres cosas. Número 1, José fue enseñado por su padre. ¿Fue enseñado por su padre en qué? En la administración. ¿Cuál era la habilidad de José? La administración. ¿Qué hacía José? Todo lo que tenía, lo multiplicaba, lo ordenaba, le ponía control y hacía que fructificara. Ahora ustedes me preguntarán, Neri, pero la Biblia no dice que el papá le enseñó. ¿Cuál era la habilidad de José? De Jacob, el padre. ¿Cuál era su habilidad? Multiplicar. ¿Se acuerdan? Cómo Jacob multiplicaba todo lo que se le ponía en las manos. Por eso a mí, yo no, dicen por ahí, no tengo, ¿cómo dice ese dicho? No tengo dudas, pero tampoco, no tengo pruebas, pero tampoco lo dudo. Yo creo que quien enseñó a José el poder de la administración fue su padre. Estoy completamente seguro, no me cabe duda. Sé que la Biblia dice poco de eso, pero José había desarrollado una administración. El hecho de saber que él tenía que reportar a su padre lo que sus hermanos hacían, eso ¿quién lo hace? Un administrador, solamente que lo hacía mal, hablaba de lo malo que hacían sus hermanos. Entonces, Jacob le enseñó a su hijo a administrar. ¿Están de acuerdo conmigo? Número 2. Jacob le dio dirección a su hijo. Jacob le dio dirección a su hijo. ¿Están de acuerdo conmigo? Miren, el hecho de que Jacob haya tratado especialmente a su hijo y que lo amara más que a los otros y que le haya enseñado administración, ¿eso a dónde colocaba a José? En otras cosas, ¿para qué lo estaba enseñando? Para mandar. ¿Están entendiendo? O sea, el hijo estaba siendo dirigido. Ahora, elemento número 3. Jacob amaba a José. Y en ese sentido, José se sentía amado. ¿Están de acuerdo conmigo? Era el más amado, más que todos. Bien. Pon esta paralela, esas tres cosas. Número 1, Jacob le enseñó al hijo. Número 2, Jacob le dio dirección. Número 3, Jacob lo hacía sentir amado. Pon estas cosas de este lado. Ahora te voy a poner lo mismo de este lado, pero en el paralelo de Dios como Padre para nosotros. Número 1, Dios me creó con un propósito. Dilo conmigo. Dios me creó con un propósito. Así como Jacob tenía planes para su hijo, Dios tiene planes para ti. ¿Me entiendes? Y tú debes de ser humilde en entender cuál es el lugar a donde Dios te quiere llevar. ¿A dónde Dios me quiere llevar? En una ocasión fuimos a un congreso en Toluca, donde tocamos con una banda. El congreso se llamaba Auxilio Vial.
y en un momento salimos afuera. En el evento había como 5,000 jóvenes. Y el costo del evento incluía la comida. El evento fue en Toluca, en las zonas altas. Y cuando nosotros salimos, cuando los que veníamos de la banda salimos afuera a ver todo lo que estaban haciendo alrededor, había un montonal, pero montonal de mujeres y hombres, pero más mujeres, cocinando mole, arroz, carnitas, barbacoa, todo para darle de comer a 5,000 jóvenes. La Biblia nos habla de ministerios y para mí uno de los ministerios, si no es que yo diría el más valioso de la iglesia, es de los que ayudan, los que recogen las sillas, los que limpian. Porque cuando ellos entienden su llamado, su lugar, hacen que la iglesia avance de una forma alocada. Es un error que todos quieran predicar. No estoy diciendo que no lo anhelemos y que no lo busquemos, pero es un error. Necesito comprender a dónde Dios me llamó. Como padre necesito entender dónde Dios me quiere. Como padre, como hijo, como hermano, como empleado. ¿Me entienden? Necesito entenderlo. Necesito ponerle humildad. Entonces, reconocer mi propósito es humildad. Jacob le dio dirección. O sea, le enseñó a José, le dio dirección. Y este paralelo es, Dios me moldea. Dios me moldea en lo que voy a hacer. Por eso, repito, necesito prestar atención en los procesos de Dios, en las cosas que yo vivo. Porque la Biblia dice claramente que todo nos ayuda para bien. Porque Dios me va a colocar en un momento especial. Y número 3, Jacob amaba a José. Lo pongo de este lado del paralelo. Dios me ama. Dios te ama. No necesitas creerte más. El problema del orgullo es que uno quiere ser más que otros. Quiere recibir la atención. ¿Qué es lo que quería Satanás al ponerse en el lugar de Dios? Recibir la atención, recibir la adoración. Pero yo te digo, ya tienes toditita la atención de Dios. Dios te ama. No necesitas el orgullo. No lo necesitas. No lo necesitas, iglesia. Algunas personas me han preguntado, oye, ¿por qué no pides que te llamen pastor? ¿Por qué casi me preguntan, ¿por qué no exiges que te llamen pastor? Y yo le digo, no lo necesito. ¿Pero por qué no lo necesitas si eres el pastor? Y yo le explicaba algunas cosas sobre la honra, que este no es el tema, pero le explicaba esas cosas. No necesitamos el orgullo en la vida, porque tenemos la atención de Dios. Dios te ama, iglesia. Dios te observa. No necesitas el orgullo. Yo necesito caminar con Dios, saberme amado por Él y saber que no necesito el orgullo. Con eso termino. Gálatas 5, versículo 23, por favor. Gálatas 5, versículo 23.
Gálatas 5, versículo 23. Este pasaje todos lo conocen porque ahí están descritos los frutos del Espíritu. Perdón, el fruto del Espíritu. El versículo 23 dice así: humildad. ¿Sí lo ven? Es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y las últimas dos características del fruto es humildad y dominio propio. ¿Tienes problemas para ser humilde? Bueno, la humildad es un fruto del Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que si yo sé que estoy siendo orgulloso, yo puedo buscar que el Espíritu Santo me llene de humildad, porque es un fruto del Espíritu. Es decir, Él puede producir humildad en mí. Yo necesito leer la Biblia para comprender los detalles de la humildad. Y lo segundo que debo de hacer es que eso que leo se vuelva rema en mi vida. Que se vuelva una palabra viva. Y que yo sea transformado en una persona humilde. El orgullo puede destruir todo, iglesia. Por eso no me cabe duda de que Pablo lo ponga en primera línea. Vamos a ir viendo otros temas después. Hoy solamente hablamos de la humildad. Porque Pablo dice, nadie tenga concepto de sí más alto que el que deba de tener. Debo de aprender a observarme con equilibrio y ser humilde con los demás. ¿Me comprenden? Busquemos del Espíritu Santo el fruto. Señor, yo quiero ser humilde. Dame la gracia de ser humilde. Pero primero, y eso es lo más doloroso, dame la gracia de saber cuándo estoy siendo orgulloso. Esas son las cachetadas con guante blanco de Dios, que te sorprenden cuando te las dicen. Hasta tú volteas y dices, ¿a poco, Señor? Si yo pensé que estaba siendo humilde. De repente el Señor te dice, no, mijito, estabas actuando de lo más orgulloso que te puedas imaginar. El Señor moldeará nuestra vida. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.